Alabado sea nuestro Dios. Te declaro a ti, Jesús, Vamos a continuar, mis queridos hermanos, Señor y el Rey, por con el sacrificio programa de la cruz. Verdades de la Palabra de Dios. ¿Habrá algún sacrificio demasiado Vamos a leer un grande que texto tú bíblico, no mis queridos conoces, hermanos, para bendito Dios? sea el Señor. Si Él murió por nosotros, Primera de Juan, y dio su capítulo vida, 3, versículo 1 y 2. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a tus pies. porque lo veremos tal como Él es. Aleluya. Ese es el gran privilegio que tendremos usted y yo. ¿Se alegra? Amén. De ver a nuestro Señor Jesucristo A tus pies. tal como Él es. ¿Saben, mis queridos hermanos? Hay una gran noticia. Este día vamos a estar estudiando y llevando a cabo en este hermoso programa los actores de los libros. Es decir, vamos a hablar primero de los 4 evangelios. Vamos a comenzar, mis queridos hermanos, con el evangelio según San Mateo. La palabra, mis queridos hermanos, evangelio, ya sabemos que significa buena noticia. Y la otra palabra aquí, según San Mateo, significa según el autor. Alabado sea nuestro Dios. Quería hablar eso, mis queridos hermanos, porque no vayamos a interpretar de otra manera, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Autor y objeto del evangelio. Con notable unanimidad, la tradición de la Iglesia ha atribuido desde el siglo II la composición de este evangelio. Se la ha adjudicado a Mateo el publicano. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 9 de San Mateo, versículo 9. Y San Mateo capítulo 10, versículo 3. Llamado también Leví, hijo de Alfeo. Lo puede encontrar en San Marcos capítulo 2, versículo 14. También en Lucas capítulo 5, versículo 27. También se conoce también como el recaudador de tributos públicos, a quien Jesús llamó y unió al grupo de sus discípulos. San Mateo 10, versículo 1 al 4. San Marcos 3, versículo 13 al 19. San Lucas 6, versículo 13 al 16. Se ha dicho que Mateo es por excelencia el evangelio de la Iglesia, escrito para instruir acerca de Jesucristo al nuevo pueblo de Dios. Se ofrece ante el lector como un texto de estructura básicamente dinámica. Alabado sea nuestro Dios. Características teológicas y literarias. Es evidente que Mateo está más interesado en recopilar y presentar en su obra el pensamiento de Jesús que en dotarla de un contenido puramente
narrativo. Consecuencia de este enfoque es que el evangelista nos haya transmitido un enriquecedor cuadro de la cristología de la iglesia primitiva, cuadro que podría resumirse en 4 puntos fundamentales. 1. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Mesías esperado por el pueblo judío. 2. En Jesús, descendiente de David, Mateo 1:6, 20, 30, 31, Mateo 21:9. Se cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. 3. El pueblo judío no llegó a comprender cabalmente la característica espiritual ni la profundidad de la obra realizada por Jesús en obediencia perfecta a la voluntad de Dios. 4. El rechazo de Jesús, el Cristo, por parte del judaísmo palestino, proyectó el mensaje evangélico al mundo gentil, revelando de este modo su sentido universal. Rasgo característico de este primer evangelio es su continua referencia al Antiguo Testamento, con el objeto de demostrar que las Escrituras tienen su pleno cumplimiento en Jesús. Timoteo 1, versos 22 y 23. Perdón, hermano, Mateo 2, versículo 15 y 17, 18 al 23. Mateo 4, 14. Mateo 16. Aleluya. Mateo 12, 17 al 21. Mateo 13, 35. Mateo 21, 4, 5. Mateo 27, 9 al 10. Mateo, más que Marcos y Lucas, prodiga las citas de la ley y los profetas. Capítulo 5, versículos 17 y 18. Capítulo 7, San Mateo, versículos 12. Capítulo 11, 13 al 22, 40. Y con frecuencia da fe de tradiciones y prácticas religiosas judías vigentes en la época, entre otros, Mateo 15:2, Mateo 23:5 y Mateo 16:23. También nos presenta Mateo a Jesús como el intérprete infalible de las Escrituras. Él es el maestro sin igual, que desde la verdad y la autenticidad descubre lo falso de ciertas actitudes humanas, aparentemente piadosas, pero en realidad llenas de avidez por recibir el público aplauso. En el capítulo 6, versículo 1. Recuérdese al respecto la crítica de Jesús al reparto de limosna a toque de trompeta. Capítulo 6, versículo 2 al 4. A la engreída ostentación de las oraciones callejeras
capítulo 6, versículo 5-8, capítulo 23, versículo 14, y a la hipocresía de los ayunos, practicados con el fin primordial de impresionar a la gente, capítulo 6, versículo 16, versículo 18. Especialmente, interesantemente, es el tratamiento que Mateo da al aspecto pedagógico de la actividad de Jesús, mientras que Marcos y Lucas asocian las palabras del Señor a la ocasión en que fueron pronunciadas. Mateo las dispone de modo ordenado, a menudo las reúne en amplias unidades discursivas, compuestas con objeto de ayudar a los creyentes a aprenderla de memoria. 5 de ellas, muy conocidas, destacan por su excelencia. Vamos a ver, ¿cuáles son las 5? El Sermón del Monte, lo podemos encontrar Mateo 5, versículo 3, Mateo 7, 27. El apostolado cristiano, Mateo 10, versículos 5 y 42. El reino de los cielos, Mateo 13, 52. La venida de la comunidad cristiana, la vida de la comunidad cristiana, Mateo 18, 3 al 35. El final de los tiempos, Mateo 24, 4 y Mateo 25, 46. Estos sermones o discursos aparecen en el Evangelio predicados y seguidos por determinadas fórmulas literarias que sirven de marco dramático a cada composición. En San Mateo 5, 1, 2 y San Mateo 7, 28 al 29. San Mateo 10, capítulo 5. San Mateo 11, 1. San Mateo 13, 3 y 13, 53. San Mateo 18, 1 y San Mateo 19, 1, San Mateo 24, 3 y San Mateo 26, 1. Por otra parte, no son estos los únicos discursos. Mateo contiene muchas otras enseñanzas y exhortaciones de Jesús a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 8, 20 y 22, Mateo 11, 7, Mateo 19, 27, Mateo 30, del 27 al 30, Mateo 12, 48 y el 50, Mateo 16, 24, 28, Mateo 22, versículos 37 al 40, así como amonestaciones dirigidas a los escribas, fariseos, en el capítulo 22, 18, 21, e incluso a Jerusalén y algunas ciudades de Galilea. Mateo 11, 20, 24. El tema predominante es la predicación del Señor en el reino de Dios. Mateo 9, 35. También, mis queridos hermanos, vamos a continuar porque esto es muy maravilloso, alabado sea nuestro Dios. Generalmente designado en este evangelio como reino de los cielos y contemplado en su doble realidad presente que Jesús encarga a sus discípulos en San Mateo 17, a quienes después de resucitado les prometerá su presencia permanente en medio de ellos.
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. Mateo escribe su obra siguiendo en líneas generales el esquema de Marcos, aun cuando cada paso pone su sello personal en los textos que redacta. En cuanto a los materiales narrativos utilizados, si bien muchos son comunes a Marcos y Lucas, y alrededor de una cuarta parte que aporta Mateo de manera exclusiva. Los relatos de Mateo, más concisos que los de Marcos, son de un estilo severo y pulcro y mantienen cierto tono ceremonial que induce a pensar en un escritor de formación rabínica. A ello contribuye la presencia en el texto de no escasos elementos literarios que son típicamente hebreos. El lugar y tiempo de composición. Este evangelio, como todos los libros del Nuevo Testamento, ha llegado a nosotros en lengua griega. Desde los primeros siglos de la vida de la Iglesia, se viene discutiendo la posibilidad de que hubiera sido redactado únicamente en arameo y traducido más tarde en griego, pero no hay constancia histórica alguna de que eso haya sido así. Lo cierto es que el texto griego de Mateo es el único que se conoce. Sin embargo, dado los abundantes giros semíticos que hay en él, debió haber sido su autor, que fue un judío cristiano que escribió para lectores igualmente de origen judío, pero lo habla griega respecto al lugar y tiempo de composición del Evangelio. No es posible fijarlos con exactitud. Muchos piensan que pudo haber sido escrito en tierras de Siria, quizás en Antioquía, después que los ejércitos romanos destruyeran Jerusalén en el año 70. Alabado sea nuestro Dios. Así, mis queridos hermanos, que hemos dado a conocer lo que es el libro de San Mateo. No en sí todo el libro, ¿verdad? Del capítulo 1 al 28, no, sino la introducción, cómo fue el escrito, el libro, el Evangelio según San Mateo. Gracias, mi Dios amado, por la oportunidad que nos da de poder llevar esta valiosa palabra, mi Dios, a aquellos corazones que sí están interesados en aprender más de tu palabra. Cristo amado, gracias Espíritu Santo por la oportunidad que me dan a mí y que nos das a muchas personas que van a ver este video y que lo puedan, Señor amado, oír despacio y puedan aprender de tu palabra. Gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerden, mis queridos hermanos, Cristo le ama y yo también. Es un placer, mis queridos hermanos, llevar esta hermosa palabra y quiero agradar al Señor de los cielos. Quiero agradar a aquel que me llamó para servir para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén y amén.